Bueno, muy buenas tardes. Este video hace parte de la finalización del conversatorio del día de hoy del evento de interludios, arte y género, prácticas del cuidado, feminismo, masculinidades, queeridad y artes en el espacio de la academia. El conversatorio que iniciamos hoy lunes 8 de febrero, perdón, ¿sí? Lunes de febrero, ya estamos en febrero, sí. Es el conversatorio Trabajadoras Sexuales y Activismos. Contamos pues con la participación de Nancy Prada, Daniela Maldonado Salamanca, de Melissa, ¿me recuerdas tu apellido? Toro. Toro, de Putamente Poderosas, y el profesor Diego Romero de la licenciatura de Artes Visuales y yo, Oscar Cortés, de la licenciatura de Artes Escénicas. Veníamos retomando algunas preguntas que quedaron ahí en el chat de la transmisión del día de hoy, y una de ellas era asociada al consentimiento, si hay o no consentimiento en las prácticas del trabajo sexual en las experiencias que ustedes conocen. Entonces, no sé si Melissa o Daniela quieren comentar esa pregunta, responder esa pregunta. Otra vez, ¿puedes repetir la pregunta? Lo siento. ¿Hasta qué punto se considera el consentimiento del trabajo sexual en la experiencia que tú conoces tuya, de tus compañeras en el Santa Fe? ¿O hay de alguna manera en algún momento eh, la violación de derechos, o si ustedes cuentan con la libertad de decir, sí, yo trabajo con mi cuerpo? Bueno, yo voy a empezar hablando desde la experiencia personal de cómo eso ha funcionado para mí y en general yo cómo pues lo siento y cómo vivo también esas experiencias a partir de otras compañeras, ¿no? Y de relatos. Entonces, como que en el trabajo sexual uno puede, sí, como que desde afuera es visto muy complejo, ¿no? Pero ya estando como en este espacio, también tiene que ver con una cosa de no sé, de habilidad para hablar, ¿sabes? Como que finalmente hay muchas de las cosas digamos que en la prestación de un servicio sexual, hay mucho, no sé, como el 60% es como involucrando con el diálogo y el 40% o un 30% puede ser una relación sexual, ¿sabes? Como que a veces uno es más de lo que dice que lo que puede llegar a ser adentro. Tal vez eso también pasa como en el nivel de experiencia de qué puta eres, ¿no? Si eres una puta apasionada o si eres una puta arpía, ¿sabes? Como cada quien tiene también su forma de atender a los hombres. Hay unas que son más de escucha, por ejemplo. Hay compañeras que lo que hacen es escuchar a personas con una cantidad de problemas y de rollos que no quieren tener un tipo de relación como relaciones sexuales, sino quieren a alguien que le escuche, mientras que le consiente. Hay otras que, por ejemplo, vamos al grano y solo queremos es como sí, hacer la tranza, como el negocio, que me paguen, ¿sabes? Y hay cada quien pues tiene una experiencia distinta. Entonces, por ejemplo, como que uno sí tiene mucha autonomía y diferente a lo que pasa, por ejemplo, a las webcamers o a estas plataformas como OnlyFans, no sé qué, pareciera que una puta callejera igual sí vive una cantidad de vulnerabilidades, de violencias y de cosas hostiles, pero es por el contexto de empobrecimiento en el que toca desarrollar el ejercicio y más no es por su mismo oficio en sí. Entonces, hay cosas, por ejemplo, donde uno media, no sé, yo pues soy súper involucrosa, entonces yo, no sé si un hombre me dice, ay, vamos a tener sexo sin condón, y yo le digo, claro que sí, mi amor, yo te atiendo sin condón, rico, no sé qué, lo involucro, el hombre, pero eso te vale más, vale, entonces yo te pago más, no sé qué, entonces cuando entro a la pieza, yo, no sé, lo masturbo, le pelo las tetas, ¿sabes? Como hago cualquier cosa, pero yo no termino atendiendo al tipo. Y le digo, ay, no, jamás, olvídate que ya adentro, o sea, fuera súper como cariñosa, papi, vamos, no sé qué. Cuando ya está adentro, uno cambia de actitud, es como, ay, no, ni mierda, yo no quiero, pues eso depende como también de el carácter que uno tenga. Pero lo que voy es como yo, no sé, me desnudo hasta cierto punto porque yo nunca me quito ni los zapatos ni me desnudo completamente. Entonces,
como que lo cojo, lo involucro, lo acaricio, me acaricia, no sé qué. Yo, ay, no, papi, la verdad es que sin condón yo no voy a estar. Si quieres te atiendo bien y si no, también. Mira los condones, ¿sabes? Como, y ya, pues al tipo le toca porque ya hizo un negocio conmigo. Y si no, pues también lo dejo ahí plantado y me voy, ay, ya me pagó el rato, no me importa, me voy. Como que eso también depende de uno, de la habilidad que uno tiene para tratar con esas cosas. Yo sé que no en todos los casos es así y pueden haber hombres que reaccionen de forma violenta o no sé, pero por lo menos pues es que también a uno le toca pues ser muy parada, ¿no? Como de, o sea, que el hombre siempre te vea como súper caracterizada, tú no puedes mostrarte, no sé, débil ni bajar la guardia porque pues eso puede ser fatal. Es Ujú. como, pero eso es ser porque uno es ser una puta arpía, y otras putas que son más regias y que son tranquilas, ¿sabes? Como que, no sé, y eso les genera a ellas más clientes, entonces tal vez como una puta que es callejera, guarra, pues la pasa más mal porque no tiene la misma nivel de, pues, de clientes que tendría otra que sí los atiende como ellos quisieran, ¿sabes? Y Sí. entonces uno dice, eso lo hace, lo que uno genera en uno, pues es autonomía, porque uno dice, yo esto lo quiero hacer o esto no lo quiero hacer, y nadie a mí me obliga o me cuestiona hacerlo. Y lo otro es que yo no le pago impuesto a otra persona, todo el porcentaje de lo que yo cobre es para mí, entonces que no pasa lo mismo con las plataformas. Por ejemplo, las plataformas entre las plataformas y los estudios webcam se quedan con el 110% de la producción sobre una compañera. Entonces, una compañera, por ejemplo, la plataforma grande queda con el 70% y sobre ese 30% a la compañera le quitan otro porcentaje y le dan casi como un 40% de ese 30%, ¿sabes? Y el estudio se queda con una cantidad de dinero, la plataforma grande con otro y la compañera se queda con las lagañas de eso. Entonces yo sí siento que si bien ahí pasa una cosa y es que no tengo contacto físico con nadie, estoy de alguna manera más alejada de esos problemas de lo que podría ocurrir en la calle, como de acciones violentas, correr de la policía todo el tiempo, ¿no? Que es de las cosas que eso sí no se habla, ¿no? Y es de la violencia y la brutalidad policial contra las trabajadoras sexuales, ¿no? Como esas ganas de exterminar es como una cosa de exterminio, porque no tiene otro sentido. ¿Cómo van a pasar policías disparando pistolas de balines a compañeras en las caras, en las tetas, en el culo? ¿Sabes? Como es una forma de exterminar a estas vidas. Entonces, como que uno dice, bueno, no me enfrento a estos riesgos, pero resulta que sí, estás encerrada en una cabina con unas pantallas y unas luces expuesta durante mucho tiempo, bajo unas condiciones también, unas prácticas sexuales donde piden una cantidad de cosas y las compañeras pues no tienen afiliación, pueden tener unos riesgos de salud fuertes en sus genitales, que no son cubiertos por el estudio o por la plataforma. Pero esta gente sí gana un dineral a costillas de las compañeras. Entonces muchas sí viven en unas situaciones donde dicen, no me expongo en la calle, pero estoy viviendo estas situaciones también, ¿no? Que son igual de violentas, Sí. porque emocionalmente pues una persona encerrada todo el tiempo como en una cabina, sin ver la luz del día, duermes un rato, vuelves a levantar, ¿sabes? Como que eso sí hay como uno, pues se cuestiona ese tipo de bienestar laboral que supuestamente hay, donde sí hay condiciones dignas, ¿no? Entonces es como en la calle, bueno, y lo otro es que, por ejemplo, estas plataformas como OnlyFans y no sé qué, finalmente, pues al tú exponer tu cuerpo, le estás dando como la libertad de usar eso después de mucho tiempo, que ellos seguirán monetizando, compartiendo, ¿sabes? Y sobre ese valor que también te darán, cobran un porcentaje, me imagino. Ujú. No sé cómo funciona OnlyFans. Yo quería dar un aporte, Y ¿cierto? Y para es que cerrar, considero, ah, para cerrar ya esto es como finalmente las putas, claro, que estamos en la calle son a unas situaciones más precarias, pero también hay un nivel de autonomía sobre lo que una hace y sobre lo que uno decide hacer y sobre qué parte del cuerpo sí dar o no dar, ¿sabes? Porque finalmente no es como, también hay que quitar como ese tabú de llamar al cuerpo, que es que uno lo vende, uno no vende el cuerpo, ¿sabes? Uno presta un servicio que yo me voy con mi cuerpo completa después cuando salgo del servicio. Entonces, como, sí, yo creo que es como toda esa cantidad de prejuicio que hay que no deja ver ese tipo de cosas, ¿no? De la emancipación y de la autonomía que puede generar una puta muchas veces más que un empleado asalariado, ¿no? Como cualquier persona que sí puede vivir más explotación.
Entonces es para hablar de cómo la autonomía a mí me genera también esa oportunidad del consentimiento. Claro, claro. Yo quería pues decir algo pequeño y es que considero que el consentimiento debe existir para que pueda ser considerado como un trabajo digno, pero claramente en muchos oficios, no solamente en el trabajo sexual, se fractura el consentimiento y uno hace muchas veces muchísimas cosas que no quiere por la necesidad de tener el trabajo. Y el consentimiento lo quiero poner en un, pues como en un tema que es un poco complejo y es cuando la policía arbitrariamente llega y se lleva a las trabajadoras sexuales al calabozo o al CAI y las deja ahí, entonces las empiezan a extorsionar y les quitan la plata, les quitan el celular y les dicen que si se lo chupan, si se las comen, las dejan salir antes del tiempo. Entonces eso ya es una violación, pasa a ser una violación, aparte de sus derechos, una violación física hacia ellas y ahí ellas no tienen, o sea, no tienen otra opción que ceder, digamos, a eso, pero en realidad es una violación y el consentimiento se está fracturando completamente. Entonces quería como poner ese ejemplo del consentimiento porque hay veces a las trabajadoras sexuales les toca ceder a cosas y a cosas muy fuertes por necesidades, pero en realidad se está violando completamente sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Yo también quiero anotar Claro, algo pero muy es que breve no hay, sobre el pero es consentimiento. que no hay oportunidad de mediar con la policía, ¿sabes? Claro, obvio, no hay Cuando yo voy a prestar oportunidad. un servicio sexual, yo tengo la oportunidad de decir al cliente, oye, me pagas tanto por esto y lo llevo hasta este Claro, punto o no lo hago, me puedo arrepentir adentro teniendo el dinero y decir, no, no voy, ¿sabes? Como no lo voy a claro. hacer o no, te debo, ¿sabes? Como tienes mucha, pero en cambio con la policía, pues si llega es bolillo, arma y obviamente hay violencia sexual de por medio, casi siempre, en la gran mayoría de veces, Total. mucha violencia. Yo quisiera anotar que pasa algo con el consentimiento y es que, digamos, un argumento muy recurrente de las posturas abolicionistas dice que en un intercambio sexual, en el trabajo sexual, el consentimiento está viciado, siempre, que no es posible el consentimiento, sino que siempre hay coerción. Y lo que te dicen los ejemplos que siempre que te ponen es, no, porque si tú entonces te ves obligada a hacer ese trabajo porque si no tú te mueres de hambre o tus hijos, peor, tus hijos se mueren de hambre, pues entonces estás obligada a hacerlo. Y siempre la respuesta, creo o nos invito a pensar en esto es, ¿y cuál es la diferencia entre eso y otro montón de maneras de obtener dinero? Es decir, ¿cuándo decimos que el consentimiento está viciado y cuándo no? Yo puedo consentir ser barrendera o manicurista o vender empanadas, pero no puedo consentir hacer este trabajo. Tal vez en todos nos vemos obligados a trabajar y alguien lo hace en circunstancias pues como las que estamos conversando, que están en contra de los derechos humanos y tendríamos que estar en contra de todas las formas que atenten contra los derechos humanos en cualquier forma de trabajo, pero donde creo que el argumento se cae, que no se sostiene, es decir, que aquí no hay consentimiento y en otras formas de explotación sí hay consentimiento, o hay en ambas o no hay en ninguna. Total. Uf, tremendo, Nancy. Muchas gracias por también acotar esta pregunta por el consentimiento. Y de hecho surge una que creo que está muy relacionada, que es asociada al lobby proxeneta, ¿sí? Que es como otra inquietud y es como quienes se enriquecen eh, o quienes se benefician de las trabajadoras sexuales. Un poquito, Daniela ya lo venía respondiendo con respecto a que lo comparaba con respecto a la autonomía, así como que yo soy autónoma de cuánto voy a cobrar o de hasta dónde voy a llegar, qué límites pongo, pero sí hay como una mirada, siento también como, no sé, de pronto es el contexto de donde viene esa resistencia o a pensar en el beneficio de un proxeneta, pero la pregunta ahí específica era si existe ese lobby del proxeneta en las prácticas que tenemos aquí específicamente en Bogotá o en Colombia y en Medellín, si eso cómo se manifiesta, cómo esa figura de del proxeneta o que llaman los chulos, ¿sí? Ajá, ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? ¿Qué tan real es sí. eso? ¿Cómo funciona? Sobre todo también reconociendo que la dimensión comunitaria en nuestro contexto es súper fuerte. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta eso acá en Colombia, situado? Mira, bueno, Dani, dale tú.
Yo creo que negarlo pues sería como ridículo porque sí pasa. Hay situaciones donde obviamente eso sucede y en el barrio uno ve situaciones donde parejas sentimentales de las compañeras son quienes ejercen ese tipo de violencias y es reprochable de todas las formas. Para nosotras eso no es aceptable y muchas veces hemos acompañado procesos de muchas compañeras que se han encontrado en situaciones donde nos hemos tenido que agarrar con esta persona para que deje de molestar a la compañera, estarle pidiendo dinero, vacuna y demás, o atracándola, sí, por esta situación. Pero también, pues no sé, también sabes qué es lo que pasa, un poco que el tema de cómo funciona el trabajo sexual con las mujeres trans también es distinto, porque pues como que uno siempre le toca también pararse muy duro. Entonces como que finalmente también muchos lo piensan a la hora de meterse con una, o sea, pues si son armados y eso, pues hay más problema, pero una persona como de a pie que se vaya a agarrar con una marica, pues lo piensa. Entonces, también eso, digamos, que hace un poco la diferencia frente a uno cómo asume esa violencia. Y lo otro es que, por ejemplo, antiguamente también habían unas formas de explotación sobre las mujeres trans, cuando habían muchas de estas figuras de las madres. Hay madres que son compañeras hermosas y maravillosas, que nos han acompañado y guardado, ¿no? Y digamos, hemos tenido la oportunidad también de construir familia con muchas de esas compañeras que son madres, ¿no? Madres de una forma positiva, que acompañan, que están, que guardan y que finalmente están que son parte, pues, como maestras de nosotras en la calle. Y hay otras compañeras que aprovechan esta figura de madre, pues de poder, ¿no? Entonces hay que decirle madre, pero resulta pues que es una compañera que nos puede atracar, dar cuchillo y de las que nos tenemos que cuidar. Entonces, bajo esas figuras también, digamos que hoy en día para nosotras eso ya no existe, como que ya las pollas, por decirlo así, no comen como de madre ni buscan una madre, sino que cada quien está en su zona y demás y se para por lo suyo. Y digamos que también se ha acabado como esta cosa de pedir impuestos en la calle de otras compañeras a compañeras que son más jóvenes. Entonces, que eso habla de cómo para nosotras, el trabajo sexual sí tiene unas dinámicas distintas, donde no se ve involucrado esto del proxenetismo. Tal vez a muchas compañeras sí les pasa estas situaciones, que finalmente muchas de esas pues son sus parejas, son sus esposos o novios que terminan haciendo eso, pero yo siento que realmente o sea, sí sucede, pero no es la realidad de todas. Y eso es importante también decirlo, o sea, como muchas veces también, como este amor romántico y demás es usado para manipular a las compañeras. Y bueno, que en general, como el proxenetismo o sea, sí, muchas veces, no sé, pensando también como en los dueños de los establecimientos o de estos sitios, sí a veces son tan miserables en general en garantizar, pues, no sé, bienestar en los espacios, de acceso, no sé qué, como, sí, no los veo organizándose para que las mujeres, ¿sabes? Como para explotar mujeres. Ellos, pues, como que eso finalmente no les interesa, ellos hacen dinero y no solo por eso, sino por todo, por el trago, por lo que venden, por lo que hacen, por las drogas, ¿sabes? Como que eso es todo un paquete y que finalmente eso es solo una parte de lo que puede ser el trabajo sexual. Pero en general, decir que hay como no sé, como la bodega de Pedro, que hay como un espacio dedicado, como una plataforma donde se genera proxeneta, ¿sabes? Como a nosotras siempre nos han tildado de eso, por repartir condones, por hacer campañas, por tomar pruebas, ¿sabes? Como que hemos cargado con ese estigma también porque pues es muy difícil y es muy violento. Y pues nada, es decirles como el día que de verdad estas personas, que yo sí siento que sí que existe el lobby abolicionista, que son la mayoría feministas, blancas, burguesas, que han tenido accesos, privilegios y capitales que tal vez puedan acceder a estas formas. No me imagino si apenas nosotras como putas nos estamos desorganizando, pero es para reclamar por nuestros derechos, para hacernos visibles, para hablar del placer, para hablar de por qué es tan necesario que no nos quiten la agencia, de que no nos silencien.
para eso es que nosotras nos organizamos, para apoyarnos entre nosotras, ¿saben? Como no para explotarnos entre nosotras, como que sería ilógico eso. Bueno, Sí, iba a decir algo y es, sí, es muy similar a todo lo que dice Dani. La población de trabajadoras sexuales con las que trabaja Putamente Poderosas es una población obviamente que ellas deciden ejercer el trabajo sexual. En muchas ocasiones y en muchos casos sí sucede que su pareja les obliga a que les dé un porcentaje o a que les dé como todo el dinero, pero yo sí pienso que aquí en Medellín las personas que más se lucran de esta actividad son los hoteles, los moteles y los inquilinatos. O sea, es demasiada plata lo que les llega a estos lugares y donde la trabajadora sexual tiene que cobrar un porcentaje y el otro porcentaje se va destinado a estos lugares. También hay unos personajes que se llaman convivires que de vez en cuando son los cuidadores, se les tiene que dar una cuota para que ellas puedan estar seguras en el espacio público. Pero ya si hablamos de proxenetismo, ya es irnos al sur de la ciudad, el poblado, donde ya es un trabajo sexual, digamos, como de, son mujeres ya pues como operadas, es como otro nivel de trabajo sexual, donde ahí sí hay una red completa de proxenetismo, o sea, muchísimas mujeres ahí, o sea, el 85% ya son venezolanas y son mujeres que están metidas en redes de prostitución. Yo también quiero anotar, siempre me cuelo, sí, claro que pero sí. es que yo decía hace un rato al comienzo del conversatorio que no hay que mezclar peras con manzanas, pero que podemos hablar de las peras y de las manzanas y de sus relaciones. Y es decir, no se puede, sería pretender tapar el sol con un dedo, creo decir que, por ejemplo, grupos armados no han violentado y sacado provecho de trabajadoras sexuales, por ejemplo, y eso se ha documentado. Y claro que sí, entonces uno, ¿cómo se posiciona frente a eso? Abolicionistamente, es decir, los actores armados también han violentado al campesinado y han sacado provecho, que vamos a abolir el campesinado, esa no es la solución, es decir, hay una lógica perversa en esto, y no hay que negarlo, por supuesto que hay actores armados lucrándose y explotando, y hay trabajadores sexuales sufriendo violencia, la solución entonces es eliminar el trabajo sexual, yo no creo que sea, porque, insisto, hay una lógica perversa que no se aplica entonces para otras suerte de explotación y de violencias que hacen los actores armados sobre otros sujetos sociales. Entonces no se trata de negarlo, porque siempre te sacan esos ejemplos, que los hay y son horribles y que tenemos que trabajar para que no sucedan, pero no, el camino que se propone es el perverso, el de la abolición. Sí, y ahí hay algo muy interesante en lo que concluyes, Nancy, que también es uno de los argumentos feministas que uno estudia en estos debates, y es que la abolición de la prostitución o de la pornografía no implica que ya con eso se elimine toda la violencia estructural que existe, ¿no? Entonces, bueno, y que por otra parte, si bien existen estos relatos que son sumamente crueles, de mucha violencia, de vulneración de derechos, también existen otras narrativas en donde se pueden favorecer mayores agenciamientos y otras posibilidades de comprender el fenómeno, de comprender la vida, ¿no? Que también es lo que nos tiene acá discutiendo en eso. Y bueno, y ya entonces para ir cerrando y teniendo también en cuenta el carácter pues de esta universidad formadora de formadoras y formadores, ¿no? Es claro pensarnos este debate en relación a esa formación de profesoras y profesores y más aún en el campo de las artes. También porque sabemos que aquí hay muchas buenas propuestas de agenciamiento, tanto en lo académico como en lo activista y como en lo artivista. Entonces me gustaría combinar ahí esas dos últimas preguntas para ir cerrando. Y es, bueno, ¿qué tienen también por decirnos ustedes para que nosotros aprendamos en relación con el activismo y cómo eso nos puede ayudar en nuestra labor como docentes, ¿no? También porque aquí están en juego muchas cosas de lo educativo, de la educación sexual, de los imaginarios, del componente simbólico, de los estigmas, que todavía fluyen y una de nuestras labores como docentes es trabajar en deconstruir eso, ¿no? Y en buscar nuevos caminos en lo educativo. Bueno, lo primero que yo quisiera decir sobre esta cuestión es que recordemos cuál es el sentido de los espacios educativos y de la universidad y de la escuela.
Es decir, no estamos hablando de sectas o de iglesias donde se trata de imponer un dogma, ¿no? Esta es la verdad y te la transmito y tú créela. No, un espacio formativo es un espacio para generar, para aprender a pensar, ¿no? Para generar pensamiento crítico, para hacerse preguntas. Entonces yo creo que el papel un poco nos invitan a decir desde nuestros lugares, mi lugar pues es la escritura, es la academia, es la investigación. Yo creo que el lugar que debe jugar en estos debates la academia, los centros de pensamiento, las universidades, las escuelas, es el lugar de propiciar en los estudiantes, en las estudiantes, herramientas para poder pensar por sí mismos, no imponer formas de pensamiento cualquiera que sea. Y si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, está bien, digo, mis estudiantes, pero piensa por ti mismo, ¿no? No tragues entero, yo creo que eso es lo más valioso. Y entonces, frente a estas cuestiones, hay muchas preguntas que hacerse. Yo creo que el papel de la universidad, de esta facultad, de todas en general, es propiciar preguntas, abrir el espacio para las preguntas y reconocer que, por ejemplo, en un tema como este, estamos hablando de un debate, esto no es un tema cerrado, hay muchas posiciones distintas, a veces contradictorias, pero es un debate vivo y pretender cerrarlo creo que es totalmente contrario a la pretensión pues, de una universidad que se llame como tal. Cerrar el pensamiento es más como de una secta, ¿no? Una universidad abre el pensamiento, abre preguntas, reconoce que hay un debate, no lo cierra diciendo yo soy la que tiene razón y tú eres una tonta o tú eres una comprada. Preguntas como cuáles frente a estos temas, ¿no? Entonces, yo he mencionado algunas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que se haga un énfasis tan especial en luchar contra una forma, la forma de explotación que podría implicar el trabajo sexual, un énfasis tan distinto al que se hace para otras formas de explotación? ¿Cómo se explica eso? Preguntémonos eso. Porque se percibe que lo que se hace con ciertas partes del cuerpo es más explotación que lo que se hace con otras partes del cuerpo. ¿Y por qué? O sea, si es así, ¿qué ideas sobre el cuerpo y sobre la sexualidad o el erotismo hay detrás de eso? Esa es una pregunta muy legítima que nos invito a hacernos, ¿no? Y que este tipo de espacios deberían propiciar. O la pregunta por el consentimiento, ¿no? Por la libre elección. Se dice que el consentimiento en el tema del trabajo sexual está atravesado por múltiples dominaciones y entonces que está siempre viciado. Pero lo que decíamos hace un rato, o sea, la barrendera puede elegir y reconocemos su agencia y su elección, pero la trabajadora sexual no, está siempre viciada, no puede elegir. El consentimiento, ¿cuándo está viciado el consentimiento y cuándo no está viciado? Solamente cuando está atravesado por la genitalia. ¿Y por qué? Si, de nuevo, y si es así, entonces, ¿qué estamos pensando sobre la genitalidad y sobre el cuerpo y sobre el erotismo? ¿Cuáles son las ideas detrás de eso? ¿No? O el tema de la dignidad humana, entonces se dice que no puede haber consentimiento aquí porque va en contra de la dignidad humana. ¿Cómo estamos entendiendo la dignidad humana? ¿Cuáles son las actividades que van contra nuestra dignidad? Los servicios sexuales o lo que hagamos con la genitalia atenta contra mi dignidad, pero lo que yo haga con las manos o con los pies no atenta contra mi dignidad. ¿Qué entendemos por dignidad humana? Y cómo se afecta la dignidad humana en el trabajo sexual. Entonces, creo que el papel también es abrir las preguntas y reconocer el debate y no cerrarlas, ¿no? Que aprendamos a pensar y a debatir, porque como decía también hace un rato, lo contrario es un régimen totalitario y silenciar las voces de los... ¿Quién silencia las voces de los otros? ¿Quién gana cuando se silencia la voz de otro? Un régimen totalitario. Los invito a que no hagamos eso. Sí, fantástico, Nancy. Además, porque creo que la Universidad Pedagógica tiene una mirada socioconstructivista y desde ese punto de vista no vale la pena o no sería pertinente que nos quedáramos solamente como en un canal de comunicación, ¿sí? Que venga, por ejemplo, del derecho o que venga solamente de la academia, sino que también venga de lo que se vive en la calle. O sea, ahí también se está construyendo pensamiento, se está construyendo conocimiento, sobre todo porque eso se evidencia en las prácticas artísticas y en los agenciamientos que surgen desde Putamente Poderosas, desde la Red Comunitaria Trans y otras 10.000 organizaciones que están construyéndose sus propias vidas, sus propias prácticas, desde lo que están viviendo, difícil, complejo, doloroso, pero ahí siento que es donde está la vitalidad que tenemos para seguir existiendo y seguir construyendo ideas, o si no, de otro modo, entran esta cuestión totalitarista que es todos seamos iguales, pensemos lo mismo, y creo que pues está allí la pertinencia. No sé si Daniela o Melissa quieran agregar algo con respecto
digamos, como su presencia frente a los estudiantes, las estudiantes que nos acompañaron durante el evento de interludios. Pues yo siento que es importante estos espacios por eso mismo, ¿no? Porque finalmente es el poder acercarse a estos nuevas profesionales que están en procesos de formación, porque finalmente son personas que luego van a trabajar con poblaciones o van a tener acercamientos a estos procesos. Y si no, pues de todos modos es importante conocer estas experiencias porque en general también, pues muchas veces la universidad se queda corta en frente a lo que enseña a muchos estudiantes, ¿no? Como que también a veces la academia tiene una visión muy limitada sobre las experiencias, sobre las distintas experiencias, no sé, de las poblaciones y sobre cómo uno ve el mundo. Entonces, a veces es necesario que también los y las estudiantes tengan esos espacios para que sea de primera mano, conocer experiencias reales y tengan también como mayor, digamos, no sé, conocimiento o una cosmovisión más grande de lo que puede significar el trabajo sexual, el ser puta o el arte, ¿sabes? Como, y que no se queden solo con una sola versión y sobre todo que a veces sí es bueno escuchar a todo el mundo y demás, pero yo creo que cuando pasan los límites de, si estás hablando sobre mi sexualidad, si tú lo que criticas es mi forma de ganar la vida, si a ti lo que te molesta es y con lo que luchas es para abolir las formas de trabajo sexual y de luchas, ¿no? Porque es que dentro del trabajo sexual también hay una cantidad de historia, de cultura, de procesos, de códigos, de formas también en cómo uno interpreta el Estado, las instituciones, ¿no? En cómo uno también casi que vive como en un paraestado de vivimos en otros tiempos, en otras formas, somos nuestras propias jefas, por así decirlo, como pasan una cantidad de cosas dentro de lo que es el trabajo sexual y ser puta que la gente no tiene ni idea. Entonces es importante también como decirles a las personas, a estos profesionales, que también hay muchas formas de serlo, ¿no? Y hay muchas formas de vivirlo y hay gente que lastimosamente lo tiene que vivir bajo explotación o bajo la trata, pero es que no todos los casos son iguales. Y también es bueno hablar de esos casos que no son iguales, de esas que no somos víctimas de esto, ¿no? Y de las que tenemos el consentimiento, de las que somos mayores y queremos hacerlo, las que encontramos placer en hacerlo, las que contamos historias también positivas de lo que es ser puta. Entonces, como para mí eso creo que es fundamental poder tener la oportunidad de compartir este espacio para, ojalá me gustaría poderles contar 10.000 historias que una vive ejerciendo la prostitución, porque realmente hay cosas que son loquísimas, que habla de la vida misma, ¿no? De que lo que son las familias, de lo que es Colombia, de lo que es la gente, de lo que también es el capitalismo y el patriarcado y el machismo y la religión y la cantidad de tabús que hay sobre el cuerpo y la sexualidad. Entonces, de la emoción, ¿no? De la emocionalidad que se maneja en esos procesos, ¿no? De las cantidades de sentires y confidencias que uno puede encontrar en estas experiencias de ser trabajadora sexual. Así que me parece importante estos espacios, pero además para que tengan una visión distinta, no desde, ay, pobrecitas, voy a estudiar y a graduarme para poderlas rescatar, sino de cómo estos conocimientos y este capital educativo que hoy tengo la oportunidad de acceder a lo que otras personas no tienen la posibilidad de acceder, cómo vuelvo este privilegio en un puente para que estas personas que no han estado como en la misma oportunidad, pues también tengan este acceso, ¿no? Cómo me vuelvo generosa con mi conocimiento y con mi saber y como también al mismo tiempo, porque a veces también piensan, es como los profesionales, sobre todo, piensan mucho de, ay, voy a irle a enseñar a las putas que tienen derechitos, ¿sabes? Como que son como una visión súper infantil y bueno, pornográfica, amarillista, precaria sobre ser puta o sobre ser travesti, etc. Y luego también se dan cuenta que es más muchas veces lo que aprenden
sobre su misma sexualidad, sobre su genitalidad, sobre su cuerpo, ¿sabes? Como cosas que nunca ni siquiera se hubieran imaginado, placeres que nunca se hubieran imaginado o oportunidades de vivir otras experiencias, de sentirse en gusto con su cuerpo, ¿sabes? Y eso lo han aprendido también, digamos que en conociendo a las compañeras de la red, por ejemplo, he visto cambios en compañeras que vienen de las universidades con el espíritu muy apagadito, no sé qué, y luego son, o sea, de un potencial y de un poder y unas mujeres increíbles y de personas poderosas, de personas que a través de este espacio también han podido iniciar su tránsito, que llegan de las universidades con una cantidad de nervios, de tabús y de prejuicios, y que luego este espacio lo que hace es transformar estos seres. Entonces es súper lindo poder tener esa oportunidad y que no se nieguen a eso, ¿no? A vivir otras experiencias, a conectarse mucho con este tipo de realidades y de apuestas, ojalá desde lo comunitario, desde lo callejero, desde lo popular, pero con una visión distinta, ¿no? Desde la empatía y desde la generosidad con los saberes, con los privilegios, cómo dejar de que el privilegio me limite y me ponga una barrera porque yo no soy trabajadora, o porque no soy puta, o porque no soy marica, o porque no soy. Y cómo hago para que ese privilegio se convierta en un puente y acompañar a esas personas que no han tenido la misma oportunidad y llevarles y acompañarles a estar ahí aprendiendo también de estos grupos, como que es maravilloso. Muy bello, Daniela, muchas gracias. Melissa. Sí, sí, espectacular, Dani. Yo considero claro, estar en conversaciones permanentes con los estudiantes es algo muy poderoso porque ahí es donde se empiezan a desestabilizar los imaginarios y donde se empieza a borrar el estigma. Y si no se borra, por lo menos se genera una conversación, se genera un debate y se lleva a muchas preguntas y a muchas reflexiones. Dentro de Putamente, mucho, digamos, como parte del equipo base, trabaja con voluntarios y con chicos que están terminando la universidad. Muy interesante ver esas voluntades, cómo ese privilegio y cómo esa voz se suma para querer visibilizar una problemática y sobre todo empezar a generar cambios, que sean cambios y que sean cambios positivos para las trabajadoras sexuales. Y totalmente de acuerdo con Dani, uno cree que uno llega a enseñar, pero lo que uno llega es a aprender. Uno aprende todos los días de las experiencias, aprende todos los días del día a día de una puta, uno aprende todos los días de la berraquera y de la fuerza que están compuestas las trabajadoras sexuales. Entonces, sí, creo que es muy importante siempre tener esas conversaciones y esos encuentros con los estudiantes, porque ahí es donde en verdad se empiezan a generar cambios y cambios estructurales. Esto es un eco que se va haciendo muchísimo más fuerte, entonces ellos ahorita van a ir a hablar de trabajo sexual en su casa almorzando, luego el papá va a ir a su trabajo y van a hablar y van a hablar y van a hablar, y lo que pretendemos es eso, que se hable de trabajo sexual. Está apagado, profe. Listo, Melissa, muchas gracias. No sé si el profe Diego quiere agregar algo o... No, dígame. Hay un anuncio que no se nos vaya a olvidar. Sí. No, frente a esto yo quisiera hacer una última acotación porque es algo también que he escuchado en otros conversatorios y es importante también para que lo retomemos en la formación de docentes y nuestros estudiantes lo conozcan. Y es que también se suele llegar a trabajar con esa perspectiva etnográfica clásica de que yo soy el investigador o el profesor y voy allá a salvar vidas y voy allá a imponer conocimientos y voy allá a colonizar con mi conocimiento académico. Y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Creo que ya ustedes lo han dejado muy claro, porque las oportunidades de aprendizaje mutuo, de horizontalizar las relaciones de conocimiento, son muy bonitas en estos escenarios, ¿no? Y nuestra responsabilidad como docentes no es llegar a imponer, sino a dialogar, a aprender también, a,
a no instrumentalizar a ese otro, sino tener una visión integradora del otro, porque es ahí también, o sea, la academia también ha hecho muchos daños de instrumentalizar a las personas y creo que eh, cabe la aclaración de que no hay que promover eso tampoco y que nuestras prácticas docentes, artísticas, incluso porque también hay muchos artistas que terminan, muchas prácticas artísticas que terminan instrumentalizando y revictimizando a las poblaciones. Entonces tenemos que, como docentes, también tener unas prácticas cada vez más éticas, cada vez más situadas, cada vez más empáticas, pues porque queremos es elaborar otros vínculos, no resolver tesis y ya y quedarnos ahí, sino hacer vínculos de amistad, hacer vínculos de empatía, hacer eh, más fuerzas de unión para trabajar juntas y juntos, ¿no? Y bueno, sí, Oscar, creo que ya podemos ir cerrando con el último anuncio. Sí, hay un anuncio que es la campaña nacional, Juntas Somos Más Poderosas. Creo que de esa colectividad que se junta a nivel comunitario, creo que es también ese aprendizaje que veníamos hablando. Entonces, si Melissa nos puedes contar un poquito más acerca de esa campaña. Sí, es que quería contarles un poco. Es una campaña que se realizó el año pasado. Estuvimos en planeación casi 2 meses y estuvo ejecutando hasta más o menos noviembre, ¿cierto? Igual creemos que esto es una campaña que tiene que permanecer viva y que estamos siempre en la denuncia constante. Esta campaña decidimos unirnos la red comunitaria trans, las viejas verdes y putamente poderosas para visibilizar la situación de las trabajadoras sexuales en el país. Entonces, como que el tema central era esto, que los derechos no se debaten, los derechos se defienden. Y emprendimos a sacar como comunicados públicos, a hacer derechos de petición a las diferentes administraciones exigiendo cifras y exigiendo respuestas de lo que estaba sucediendo con las trabajadoras sexuales en medio de esta pandemia. Empapelamos diferentes ciudades del país y ahí lo que hubo y lo que se vio fue que estuvo una juntanza preciosa de 3 colectivas, pero también de muchísimas mujeres, de muchísimos hombres y de un país entero hablando esto, diciendo esto, ¿qué pasa con las trabajadoras sexuales en medio de una pandemia? ¿Qué está haciendo la administración y qué está haciendo el gobierno para garantizar una cuarentena y un encierro digno? Y entonces nada, fue algo como precioso, donde con videos, con cartelismo, y terminó pues como en una exhibición en el Museo de Antioquia, en las vitrinas iluminadas preciosamente todas las piezas gráficas de la campaña. Entonces es mostrar cómo una denuncia pasa al cartelismo, pasa a un derecho de petición y termina en un resultado artístico en un museo. Es muy precioso, lo pueden ver como en las diferentes redes de Putamente, de las Viejas Verdes, de la red comunitaria trans, un poco de todo lo que fue esta campaña, que creo que es súper poderoso y lo que muestra donde una denuncia puede terminar siendo algo completamente artístico. Bien, Melissa, pues muchas gracias. Creo que ya tenemos que ir finalizando. Estamos absolutamente agradecidos, felices por haberlas escuchado. Creo que pues yo personalmente aprendí un montón de cosas, me encantó escuchar sus argumentos, sus experiencias. Creo que queda un debate abierto gigantesco para nuestros estudiantes, para nosotros también como profesores, profesoras, poderlo seguir desarrollando, seguirlas en sus redes sociales, leer los artículos, el de Nancy quedó publicado en el link de YouTube. De todas maneras, creo que puedo como recoger los links de ustedes tres y de los que ustedes consideren, también para compartirles a nuestros estudiantes. Entonces, pues muchas gracias, un abrazo enorme virtual y espero que nos sigamos encontrando en distintos y múltiples eventos y experiencias de la vida también. Seguro Sí. que sí. Gracias a ustedes, mujeres maravillosas, profesores maravillosos. Nos vemos. Gracias, amores. Gracias, muchas Gracias, besos. gracias. Chao.